y bienvenidos una vez más, mis queridos aprendices, a Despierta Podcast. En esta primera parte, porque voy a hacer como una especie de miniserie, por así llamarlo, voy a hablar de la simbología prohibida y su significado. Ese es el título de la miniserie. En este capítulo voy a hablar de dos símbolos que son el pentagrama y el ojo de Horus. ¿Para qué o por qué estoy trayendo ahora estos temas de índole un poco más místico, misterioso? Pues por el simple hecho de difundir conciencia a través de información que yo pues voy recopilando, para que tú no te dejes ni manipular ni convencer de absolutamente nada. Así que pues espero y tomes estos capítulos con conciencia, que dejes por ahí tu like, tu comentario, te suscribas. Y pues nada, yo soy Chivanda y bienvenido a Despierta Podcast. Hay símbolos que ves todos los días en la ropa, en la calle, en internet, incluso en el dinero. Pero lo que significan hoy no es lo mismo que significaron hace años. Algunos nacieron como símbolos de vida y terminaron representando la muerte. Otros fueron creados para proteger y ahora causan miedo. ¿Quién decidió cambiar su significado? ¿Por qué? Pues el día de hoy, mi querido aprendiz, vamos a escudriñar en la historia y darnos cuenta de que ni el pentagrama es satánico, ni la esvástica es de los nazis. Vamos a descubrir el verdadero origen de los símbolos más poderosos de la historia. En esta ocasión, como ya se los dije en el pre-intro, que no sé por qué hago dos intros. Estoy haciendo como que dos tipos de intros. Lo que pasa es que tengo información que leo, y después de que te leo la información ya te platico más como que en tema de cotorreo tuyo. Pero bueno, vamos a hablar primero de el pentagrama. Voy a narrarte un poco de su origen y a partir de cuándo se malinterpretó y se tergiversó todo su significado. Que te hago un spoiler: todo lo que vamos a ver aquí, todos los símbolos, todo habla de espiritualidad, del crecimiento, del autoconocimiento, de la sanación incluso. Entonces está muy interesante este tema, vale la pena que lo veas completo. Así que vámonos de lleno con el pentagrama. El pentagrama es uno de los símbolos más antiguos, complejos y mal interpretados de la historia. Su evolución es un viaje desde la matemática sagrada hasta el estigma moderno. Su origen se remonta hacia el año 3000 a 3500 a.C. Era utilizado por los sumerios y las culturas mesopotámicas en general con distintos propósitos. Los sumerios fueron una de las primeras civilizaciones humanas conocidas, ubicados en Mesopotamia, hoy Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Si bien no eran un imperio unificado, eran ciudades-estado independientes, y ellos fueron los que crearon la escritura cuneiforme, siendo este tipo de escritura la precursora de la forma en que hoy escribimos. Y cuneiforme quiere decir, o es un tipo de escritura en forma de cuña, como un ganchito, con caracteres en forma de cuña. Fue como ellos empezaron a escribir. Ellos le empezaron a dar significado a estos símbolos, y es como fue evolucionando la escritura que hoy día conocemos. Los sumerios usaban distintos símbolos y formas geométricas para representar poder, dirección, orden, etc. Una de las formas más básicas eran las estrellas, las cruces y signos repetitivos. De ahí nace el uso temprano del pentagrama como símbolo de dirección y totalidad. Uno de sus propósitos más habitual era como símbolo de poder y protección. Se utilizaba en inscripciones reales y jeroglíficos religiosos para detonar autoridad divina o protección. A menudo se usaba como amuleto contra los malos espíritus. Asimismo, se utilizaba como símbolo cósmico, aunque la diosa Ishtar es representada por la estrella de 8 puntas, o pues el octagrama. El pentagrama también llegó a ser asociado a la adoración de los signos del zodiaco y tenía un contexto más cósmico. A pesar de lo que parece, era un símbolo muy utilizado con cotidianidad, pues se han encontrado evidencias de la estrella de 5 puntas en la alfarería sumeria.
lo que sugiere que era utilizada como símbolo de protección en algunos objetos. Es decir, estos cuates se basaron en la representación de Ishtar, la estrella de 8 puntas, pero se lo acuñaron esa protección a la estrella de 5 puntas, al pentagrama. Entonces, pues era como una bendición para ellos. Era como cuando bendicen en la actualidad un rosario, o vas a un trabajo, inauguran una maquinaria, pues va un padre a bendecir. Pues es exactamente lo mismo, güey. Los sumerios, los que fueron la primer civilización, ellos utilizaron este símbolo porque denota protección. Entonces, como significa protección, pues lo ponen en sus trabajos, y con eso se protegen, o tenían la creencia de que lo protegían contra las malas vibras, los malos espíritus, etcétera, etcétera. Los sumerios utilizaban el pentagrama como un logograma en su sistema de escritura pictográfica y cuneiforme, sistema en el cual la estrella de 5 puntas representaba la palabra V, que se traduce como rincón, ángulo o cavidad. Un ejemplo de su uso en textos administrativos y geográficos es la siguiente frase: An uf da limu ba, que significa rey de las 4 esquinas o rey de las 4 partes del mundo. Y si ponemos atención, el rey de las 4 esquinas o de los 4 rincones del mundo, uf, es lo que significa rincón. O sea, esa es la estrella. Entonces, tú veías ciertos ellos querían escribir esa frase, pues la escribían con alguna cuñita, el pentagrama, y pues ya sabías que significaba el rey de los 4 rincones. A diferencia de los significados mágicos o religiosos que adquirió después, para los sumerios tenía funciones más prácticas y cosmológicas. Vuelvo al mismo punto, güey. Estos cabrones, los sumerios, ellos tenían su forma de representar protección. Ellos usaban la estrella de 5 puntas como un logograma. Igual que ahorita utilizamos el signo de pesos y dólar, porque eso es un logograma, güey. Un logograma es una imagen o un símbolo que representa algo que tú ya sabes qué es. Sí, por ejemplo, el símbolo de pesos. Nosotros ya conocemos lo que es el símbolo de pesos, el signo de pesos. Ya sabemos qué significa pesos. Ya no tenemos que poner 500 pesos. Entonces nada más ponemos el logograma y 500. Entonces ya sabemos. Entonces es lo mismo, es el mismo significado para los sumerios. Sin embargo, pues ahí ahorita vamos a llegar al punto en donde se distorsiona todo este pedo. Y ahorita vamos a empezar con el pentagrama en Grecia. Todo comenzó con Pitágoras alrededor del año 530 a.C., utilizando el pentagrama como pentalfa, como símbolo de reconocimiento entre sus estudiantes, ya que los pitagóricos eran una hermandad mística y matemática. La estrella de 5 picos era su emblema secreto para identificarse entre sí. O sea, estos cuates tenían su hermandad de matemáticos, filósofos. Entonces, para reconocerse entre iguales, utilizaban el pentagrama, que ellos lo llamaban como pentalfa. También por ahí el pentagrama entra en la música, pero no vi necesario profundizar en el tema musical. Más que nada es hablarte del origen y a partir de dónde se distorsionó todo este pedo, que, spoiler alert, fue por el pánico satánico. Asimismo, llamaban a la figura Ieia, que significaba salud y bienestar, y a menudo la dibujaban como saludo de luz. Para los pitagóricos, este símbolo era fundamental, ya que contiene intrínsecamente la proporción áurea, que asociaban con la armonía, la belleza y la perfección matemática. O sea, la proporción áurea es lo que te estoy mostrando ahorita en pantalla. Para ellos, y es que realmente si te pones a pensar, todo es matemáticamente y todo es geométricamente perfecto. Todo está diseñado a la perfección. Entonces, estos cuates eran en lo que se centraban. Entonces, ahorita voy a profundizar acerca de lo que el pentagrama como figura geométrica tiene ahí dentro. En cosmología representaba los 5 elementos que los griegos creían presentes en el cuerpo humano y el universo: tierra, agua, aire, fuego e idea o espíritu. Lo mismo que te hablé en el capítulo anterior de Baphomet.
que la imagen de Baphomet representa la unión entre los elementos. Hay tierra y aire y espíritu y cuerpo, entonces va más o menos por ahí. Es importante notar que el pentagrama místico pitagórico es una figura geométrica o una estrella, no el pentagrama musical de 5 líneas paralelas utilizado para escribir notas, el cual se desarrolló siglos después en la Edad Media. Es lo que te digo, que no quise profundizar en eso, porque pues, ¿para qué, güey? O sea, no tiene nada que ver, están muy alejados uno del otro. Ahora sí, vamos a entrar. Ese fue el origen, o eso fue cómo utilizaron en Grecia el pentagrama. Ahorita ya vamos a los sumerios y llevamos a los griegos. Si te fijas, en ninguna de estas culturas tenía una connotación satánica, demoníaca. De hecho, voy a tener un capítulo hablando de los demonios. Va a estar muy interesante, pero primero voy a terminar con esta miniserie de la simbología. Vamos a hablar sobre el pentagrama y el cristianismo temprano. Tráete a tu tía la cristiana. Aunque hoy en día se asocia frecuentemente con el esoterismo o el paganismo, el pentagrama tiene una historia profunda y positiva dentro del cristianismo, donde fue un símbolo central antes de adquirir sus connotaciones modernas negativas. Originalmente los cristianos adaptaron el pentagrama para representar conceptos teológicos clave. Y el primer concepto es las 5 llagas de Cristo. El uso más común del pentagrama o estrella de 5 puntas era simbolizar las 5 heridas sagradas sufridas por Jesús durante la crucifixión, 2 en la mano, 2 en los pies y 1 en el costado. En algunos contextos bíblicos, las 5 puntas se interpretaban como los vínculos con Dios y la máxima expresión de la verdad. El otro concepto es protección en contra del mal. Otra vez, protección igual que los sumerios. Durante la Edad Media, el pentagrama se utilizaba como un amuleto protector y se creía que podía ahuyentar a los demonios. Un ejemplo famoso aparece en el poema medieval Sir Gawain y el Caballero Verde, donde el protagonista lleva un pentagrama dorado en su escudo para representar sus 5 virtudes caballerescas: generosidad, cortesía, castidad, piedad y caballerosidad. El último concepto clave es el alfa y el omega. Al ser una línea continua que se cierra sobre sí misma, algunos cristianos lo veían como una representación de Cristo como el principio y el fin. O sea, cuando tú dibujas un pentagrama, lo haces con la misma línea. Si te fijas, haces toda la figura y se cierra sobre sí misma. O sea, no haces 3, 4, 5, 6 trazos. Es un solo trazo. Entonces, el cristianismo temprano lo veía como una representación de Cristo. Que es algo muy curioso, como cada símbolo, cada signo o cada cosa que fue tomada como oculta, esotérica y pagana, todo te lleva al mismo lugar, señores, a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino. Y yo no soy un cristiano, yo no voy a los templos, ni a la mezquita, ni a las reuniones. Es simple, el camino de Cristo es simple, pero es muy complicado, hermanos. Ahora voy a hablarte de la transición, de cómo se distorsionó el pentagrama. La transición de un símbolo sagrado a uno satánico ocurrió a través de 3 etapas principales. La primera etapa fue con Eliphas Levi, de 1854 a 1856. El ocultista francés fue el primero en establecer una distinción moral basada en la orientación. En su obra Dogma y Ritual de la Alta Magia, afirmó que el pentagrama con la punta hacia arriba representaba el orden y el espíritu sobre la materia, mientras que el pentagrama invertido, con las 2 puntas hacia arriba, representa a Satán o el macho cabrío del aquelarre, simbolizando el triunfo de la materia sobre el espíritu. La segunda etapa fue con Stanislas de Wajda, es otro ocultista. Este ocultista dio un paso más al dibujar por primera vez la cabeza de un macho cabrío, Baphomet, dentro de un pentagrama invertido en su libro La llave de la magia negra. En las puntas superiores colocó los cuernos, en las laterales las orejas y en la inferior la barba. O sea, de ahí viene esta imagen tan icónica de el macho cabrío, güey. Y el tercer punto es de un sujeto del cual ya te hablé,
el capítulo pasado de Anton LaVey y la Iglesia de Satán. Es lo más reciente, que fue en 1966. La asociación del pentagrama al satanismo se consolidó definitivamente en la cultura popular cuando Anton LaVey adoptó el diseño de Guaita como el símbolo oficial de su organización. Lo bautizó como el sigilo de Baphomet y lo registró legalmente, convirtiéndolo en el emblema universal del satanismo moderno. Vuelvo a lo mismo, el vato vio la oportunidad, y lo dije en el capítulo pasado, y la aprovechó. Actualmente, la mayoría de las denominaciones cristianas evitan el símbolo debido a su fuerte vínculo moderno con el satanismo y la Wicca, aunque todavía puede verse en la decoración y vitrales de algunas iglesias antiguas. En conclusión, como una figura geométrica es neutral, igual que Baphomet, o sea, es algo muy neutral que tú puedes utilizar. Recordemos que en el cristianismo fue utilizado como símbolo de fe y protección, el caballero que tenía el pentagrama en su escudo, y pues en el satanismo se usa como inversión de valores. Como te lo dije en el capítulo pasado, Satán, la palabra Satán significa el contrario, el enemigo. Entonces, y esto es lógica, güey, ponte a pensar y vuelvo a lo mismo. Tú plantéate en esas épocas, güey. El pentagrama normal, la estrella de 5 picos, es utilizada como protección. Entonces tú, al ser te fuiste por la rama del satanismo, te fuiste por la rama del ocultismo, pues quieres invertir, ¿sí? Quieres ser el contrario, el Satán. Entonces tomas el símbolo, lo volteas y dices, ay güey, se ve con ganas. Esto significa que esto es al revés. Si para los cristianos la estrella de 5 puntas significa protección, pues para nosotros los satanismos significa destrucción y oscuridad y materia y todo. Entonces no realmente es ese significado el que el satanismo le dio. Pero vuelvo a lo mismo, el pánico satánico lo difundió muy cabrón. Y pues realmente es un símbolo que siempre ha sido utilizado como protección. Temas de fe no tienen nada que ver con el satanismo, no tienen nada que ver con el diablo, no tienen nada que ver. Que tal vez en algún capítulo traiga algo de Lucifer o del diablo, para que veas que siento yo que no hay que temer, güey. No tienes que temer cuando sabes, cuando tienes una conciencia, cuando tienes una educación, no tienes que temer. El peor enemigo de la humanidad siempre va a ser la ignorancia, güey. Porque mientras seamos ignorantes, somos susceptibles al dominio, al engaño, a la manipulación. Por eso quiero difundirte conciencia a través de estos textos, pláticas, videos, podcast, como le quieres llamar. O sea, prácticamente, güey, es un caso clásico de apropiación cultural, en que estos cabrones ocultistas agarraron un buen símbolo, hicieron su desmadre, y pues hasta ahorita sigue ese desmadre, güey. Bueno, ese fue el primer símbolo. Ahora te voy a hablar de el ojo de Horus. En la mitología egipcia, Horus, el dios halcón, lucha contra su tío Set para vengar a su padre Osiris. En la pelea, Set le arranca a Horus el ojo izquierdo, cortándolo en 64 pedazos. Posteriormente, el dios Thoth encuentra los trozos y los recompone mágicamente. Por eso, el símbolo se llama Hudyat, que significa el que está completo o saludable. Al ser el ojo lunar, explicaba las fases de la luna. Cuando la luna desaparecía, era Set rompiendo el ojo. Cuando volvía a estar llena, era Thoth sanándolo, porque pues recuerda que significa que está completo. De hecho, el ojo de Horus es más que un símbolo de estar completo. Es más bien un mapa de los sentidos humanos. Los antiguos egipcios diseñaron cada trazo para representar una facultad. La pupila representaba el despertar. La ceja representaba el pensamiento o espíritu. El triángulo representa el oído. La línea curva o cola representa el gusto. La lágrima, que es la marca recta, representa el tacto o el contacto con la tierra. El lado interior representa el olfato. El ojo de Horus era una metáfora de cómo el ser humano percibe el universo. No era ninguna deidad observándote, sino representa la autopercepción y autodescubrimiento. Existe una confusión que ocurre de forma bastante común, y es que el ojo de Horus es confundido con el ojo de Ra,
el dios del sol. Mientras que el ojo de Horus, el izquierdo, representa a la luna, la sanación, la magia y la protección nocturna. El ojo de Ra, el derecho, representa al sol, la fuerza destructiva necesaria para eliminar enemigos y el calor. Más que nada, una representación agresiva. Pero ¿dónde comenzó la mala interpretación? Hay 3 momentos clave en la historia en los que la imagen de sanación comenzó a vincularse con el mal. El primer momento clave se podría nombrar como el surgimiento del mal de ojo. En muchas culturas mediterráneas surgió la creencia de que una mirada poderosa podía maldecir. El ojo de Horus, al ser un amuleto contra esto, terminó siendo visualmente asociado con el concepto del ojo que vigila o maldice, cambiando su función de escudo o amenaza. Siento yo que va más por el miedo de la gente al no... Vuelvo a lo mismo, a la ignorancia de no saber qué significan las cosas, pues la gente se va mentalmente y termina haciendo unos desmadres. Otro momento clave tiene lugar entre los siglos XIX y XX, con personajes como Aleister Crowley, el padre del ocultismo moderno. Al usar el ojo en contextos de magia ceremonial oscura, ante los ojos del público cristiano de la época, el símbolo quedó marcado como pagano y diabólico. Crowley fundó la filosofía de Telema y escribió el libro de la ley en el Cairo. Adoptó el ojo de Horus como el símbolo del nuevo eón, o la era de Horus, una era de libertad individual y autorrealización. Ya te traeré algo de Aleister Crowley. Aleister Crowley se autodenominaba como la Bestia 666. Al usar el ojo de Horus como su estandarte personal, la prensa de la época y la iglesia vincularon automáticamente el símbolo egipcio con el satanismo, aunque Crowley no se consideraba satánico, sino un mago egipcio moderno. Con el auge de internet se mezcló el ojo de Horus con el ojo de la providencia, el de los Illuminatis. Se creó una narrativa falsa de que un grupo de élite usa este símbolo antiguo para representar su control totalitario sobre el mundo. El ojo de Horus está más vivo de lo que creemos, pero bajo otros nombres. En la farmacia como el símbolo RX. Existe una teoría muy respetada entre historiadores que sugiere que el símbolo RX utilizado en las recetas médicas es una evolución del ojo de Horus. Los médicos de la Edad Media habrían transformado el signo de Júpiter o el ojo de Horus en el RX actual como una invocación a la sanación. Se dice que Galeno, influenciado por la medicina egipcia y alejandrina, utilizaba símbolos médicos en sus recetas. Muchos historiadores del arte médico sugieren que sus abreviaturas evolucionaron a partir del Udyat, lo que refuerza su teoría sobre el origen del símbolo RX de las farmacias. O sea, este tipo Galeno utilizaba símbolos cuando te curaba para invocar la sanación. Entonces se dice que ese símbolo del Udyat o el ojo fue evolucionando al grado de formarse este símbolo de RX que se utiliza en las recetas farmacéuticas como para invocar, como que te mejores, ¿no? Es como que para que te mejores, como para invocar la sanación. Ahí te va en la receta médica, ojalá te sanes y te cures más rápido. En la neurociencia, si haces un corte sagital del cerebro humano, la zona del tálamo y la glándula pineal se parecen sorprendentemente al diseño de ojo de Horus. Esto ha llevado a corrientes modernas de espiritualidad y biohacking a decir que los egipcios conocían el tercer ojo biológico miles de años antes que la ciencia moderna. Lo mismo y todo cae en lo mismo, güey. Todo cae en lo mismo. El tercer ojo, la conciencia, el super yo. En la cultura pop y moda, desde tatuajes de Rihanna hasta marcas de ropa, el ojo de Horus se usa como un símbolo de despertar o conciencia, aunque tristemente muchas veces se usa solo por estética sin conocer su trasfondo de restauración y sacrificio. Pero ¿qué pasaría si ese símbolo que te enseñaron a temer es, en realidad, la representación de que no importa cuán roto estés, siempre puedes volver a estar completo? Como podemos observar, no solo personajes como Aleister Crowley utilizaba este ojo,
También el psiquiatra suizo Carl Jung analizó este símbolo viéndolo no como algo maligno, más bien él lo denominaba como el ojo de sí mismo. Para él, el ojo de Horus representaba la conciencia humana emergiendo de la oscuridad. Y cito: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Siendo uno de los grandes defensores de que el ojo de Horus era una representación de la glándula pineal, argumentaba que los antiguos egipcios entendían que esta glándula era el asiento del alma y el centro de la percepción espiritual. Así que desde los cirujanos del faraón, que lo utilizaban como sellos de salud, pasando por Jung, que lo vio como el despertar de la mente, hasta llegar a la receta que te da hoy tu doctor, el ojo de Horus no es una marca de maldad, sino el código más antiguo de la humanidad para decir: quiero sanar. Hay un pequeño guiño hacia Da Vinci, porque se utilizaba este pentagrama como el microcosmos por su geometría sagrada, o el cuerpo humano, así como el hombre Vitruvio de Da Vinci es el guiño de Da Vinci, porque simboliza el dominio del espíritu sobre los 4 elementos, que son el tierra, aire, fuego y agua. Entonces muchos asocian este hombre de Vitruvio con el pentagrama, porque si te fijas tiene esta forma. Entonces, en conclusión, ya para terminar todo, el pentagrama no es más que un símbolo de protección, no es más que un símbolo de buena fe, de buen augurio. Nada más que pues los ocultistas, al tomar una corriente o cierta corriente filosófica, pues lo adjudican o lo acuñan hacia su corriente, y tiene un impacto muy trascendental sobre su verdadero significado, distorsionando todo. Y luego viene Anton LaVey con el pánico satánico, haciéndole creer a todo el mundo que el pentagrama es la estrella del diablo o nada más alejado de la realidad. En cuanto a lo del pentagrama, sí, no tiene nada que ver con el satanismo, no tiene nada que ver con el diablo, no tiene nada que ver con nada demoníaco. Al final de cuentas es como Baphomet, es lo que tú quieres que sea. Si tú quieres tomar el pentagrama y dibujarlo y tenerlo en tu casa, ahí tal cual, apegándote a lo que era para los sumerios, que es un símbolo de protección, lo puedes tener. Si tú dices: yo soy bien dark y me quiero ver de tal forma y quiero voltear el pentagrama para que se forme la casa de un chivo, está bien, pero déjame decirte que realmente no es ese significado real. El significado real es el de protección y de buena fe. Lo que hizo Aleister Crowley fue simplemente distorsionarlo, o sea, fue hacer lo que sus huevos le dijeron. Realmente no hay un poder místico en voltear el pentagrama, güey. Simplemente estás distorsionando algo que ya estaba, o que algo que ya representaba algo positivo. Y mi conclusión acerca del ojo de Horus viene básicamente en el mismo costal que lo del pentagrama, güey. El desconocimiento o la ignorancia es la que nos lleva a replicar pensamientos incorrectos acerca de algo. Por ejemplo, si tú creciste en un lugar muy católico, muy cristiano o muy así, muy purista, desde niños te enseñan a que el diablo es malo y Dios es bueno. El diablo no te permiten pensar por ti mismo, no te permiten. Y entonces tú replicas eso y luego educas a tus hijos igual. Pero ¿qué tal que llegas a ese grado de conciencia y dices: tal vez las cosas no son como me dijeron que eran? Y empiezas a indagar y empiezas a investigar, que desgraciadamente eso era lo que llevó a muchas personas a la hoguera: pensar y tener criterio propio, güey. Ya también voy a traer algo sobre la Santa Inquisición y la Iglesia. Al final de cuentas, estos dos símbolos, mis hermanos, uno es utilizado como protección, lo puedes usar en tu casa, y el otro es utilizado como autoconocimiento, como tú mismo observándote y tú mismo queriendo sanar, porque recordemos que el ojo de Horus era invocado para la sanación. Sí, o sea que tú puedes utilizar este signo de Horus para, si tienes algún malestar, algún problema,
Tampoco digo que te vas a curar o que si te amputaron 2 dedos, te tatúes el ojo de Horus y se te van a salir. No, pero lo puedes utilizar como algo místico y darle un valor tú. Al final de cuentas, tú eres quien decide si quieres utilizar estos símbolos como algo. Al final de cuentas te digo, es intrínseco, güey. Tú le das ese valor y tú le das esa connotación. Pero créeme, la connotación real o el significado real de cada símbolo no tiene nada que ver con lo oculto, no tiene nada que ver con el satanismo, no tiene nada, absolutamente nada de malo, güey. Neta. Ese es el significado verdadero. Lo demás simplemente es un concepto que se tergiversó, ¿sí? O sea, es una mala interpretación. Si tú lo quieres tomar por ahí y decir, yo soy satanista y quiero usar el pentagrama, adelante, está bien. Pero ese no es el significado real del pentagrama. Así que, pues nada, te agradezco que hayas llegado hasta este punto. En el próximo capítulo voy a hablar de la esvástica y la estrella de David. Así que va a estar muy interesante, ya ando armando el guión. Te recuerdo mis redes sociales. En TikTok me encuentras como Despierta Podcast, igual aquí en YouTube, igual aquí en Spotify. No tiene pierde. Y ya para irnos te dejo en claro que yo no tengo la verdad absoluta, nunca he dicho que la tengo. Solamente quiero que tú tengas un criterio propio, que investigues. La información está aquí para todos. Yo te la estoy trayendo en modo de podcast, pero hay muchísima información. Sí, no vivamos con los ojos vendados porque alguien nos dijo que esto era malo o alguien nos dijo que esto otro no se debe de hacer. Mejor cuando alguien te diga, oye, esto es malo, pregunta por qué. Gracias al destino estamos en una época en la que podemos preguntar y podemos investigar. Solo que a veces demasiada información te perturba. Pero pues nada, deseo que tengas bonitas noches, un buen día, pero sobre todo una vida buena. Yo soy Chubanda y esto fue Despierta Podcast.